día. Vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Estamos viendo el tema de estimación de la precipitación promedio sobre un área. Para esto estamos viendo tres métodos, ¿no? Inicialmente el método del promedio aritmético, el método de los polígonos de Thyssen y luego el método de las isohierras. Vamos a recordar lo que hemos hecho en la última clase, ¿ya? Hemos visto el método del promedio aritmético, que es apenas sumar y dividir entre la cantidad, ¿no?, de datos que se tendría, que es el método más sencillo, más fácil, pero habíamos dicho menos exacto, ¿no? Habíamos dicho que a cada una de ellas le da un cierto valor, ¿no? El mismo valor a toda la información, ¿no? Bien, lo que decíamos, es el más simple, ¿no? Bueno, da buenos resultados cuando se trata de terrenos planos, habéis dicho, ¿no? En el caso de terrenos montañosos, vamos a tener buenos resultados si tendríamos varias estaciones, ¿no? Luego hemos visto los polígonos de Thyssen, que tenemos que seguir estos pasos, ¿no? Uno, unir las estaciones. Tenemos que unir las estaciones formando triángulos, ¿no es cierto? Paso 2, habíamos dicho lo siguiente: trazar las mediatrices, ¿no? Habíamos visto las mediatrices, recordando que va sobre la mitad de un lado, ¿no? Formando 90 grados, ¿no? Y donde se intersecta se llama el circuncentro, habíamos llamado, ¿no? Teníamos el caso especial de dos situaciones. Cuando era un triángulo obtusángulo, entonces el circuncentro se encontraba afuera, ¿no? En el caso de un triángulo acutángulo, en la parte interna, ¿no? Eso habíamos dicho con relación a la intersección de las mediatrices, ¿no? Tenemos que formar las mediatrices, justamente ¿con qué propósito? Pues para encontrar, ¿no?, las áreas de influencia, estos polígonos, ¿no?, de Thyssen que se llegan a formar, ¿no? Entonces el paso 3, halla las áreas, ¿no?, de estos polígonos. Entonces luego tenemos que aplicar la multiplicación de las precipitaciones en cada una de las estaciones por su área de influencia, ¿no? Entonces tenemos que encontrar su área de influencia. Por ejemplo, de esta estación vemos que formando estas mediatrices se forma aquello, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho en la última clase. Bueno, y aquí había un consejo bastante importante que hay que tomar cuando estemos formando los triángulos. Cuando teníamos una situación, ¿no?, bajo la misma situación, de que si nos conviene unir por el lado o por la diagonal más larga o la más corta, habíamos observado que nos conviene por la diagonal más corta, ¿no es cierto? Eh, También podemos ser por la larga, pero se presentan más complejidades, ¿no es cierto?, en definir nuestros polígonos, ¿no? Bien, esa es una recomendación que hay que tomarlo en cuenta. Y habíamos hecho este ejercicio, ¿no?, siguiendo los pasos, unir lo que corresponde a las estaciones formando triángulos, ¿no? A ver, por ejemplo, estaba por mencionarles de repente que puede presentarse una situación de aquí, por el lado más largo, ¿no? Tal vez nos queden así como estamos viendo más corto, ¿no? Luego tenemos que trazar las mediatrices. Entonces ya sabemos que cuando tenemos un triángulo obtusángulo, su circuncentro ya va a estar en la parte externa, ¿no es cierto? Eso hay que tomar en cuenta. Aquí en este caso también tenemos otro triángulo obtusángulo, entonces por eso es que su circuncentro está afuera, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta cuando estamos armando las mediatrices, ¿no? Porque en base a la definición de las mediatrices formamos sus áreas de influencia, ¿no?, a través de polígonos. Entonces, una orientación, ¿no?, de forma aproximada, ya uno tiene que intentar definir cómo va a ser las áreas de influencia, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir trazar mejor lo que va a ser los polígonos de Thyssen correspondientes, ¿no? Luego de eso, habíamos dicho que lo que hacemos es encontrar las áreas, ¿no?, de cada polígono. Entonces, eso lo realizamos usando los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, tenemos aquí todo lo que se refiere a las áreas que estaríamos encontrando, ¿no? Entonces, de esa forma multiplicamos y encontramos nuestra precipitación promedio, ¿no?, aplicando esta ecuación, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en la última clase.
Y bueno, y también esto, al mencionar sistema de información geográfica, estaba recordando lo siguiente, ¿no? Eh, en una clase, a mí me habían hablado sobre el segundo proyecto, ¿no? Que he estado hablando con la auxiliar, he estado meditando, y lo siguiente, queridos estudiantes. El primer parcial, justamente tenemos una primera que ustedes tienen que armar, ¿no? Que es el proyecto 1. Y el proyecto 2 va para el segundo parcial, ¿no? Entonces, que precisamente se trata de utilizar el GHMS y otras herramientas importantes, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, va lo siguiente. Yo les aprecio, les quiero mucho, queridos estudiantes, y quiero lo mejor. Quiero que sean excelentes ingenieros, ¿ya? Y precisamente eso implica de utilizar herramientas modernas hoy en día, ¿no? Recordemos que somos una familia grande, la familia sansimoniana, ¿no es cierto? Y tenemos que estar bien con las herramientas. Y hay a su vez, ¿no es cierto? Siempre la competencia, ¿no? Y que cuando se hable de San Simón, pues que se hable que tenemos profesionales bien formados. Y eso deseo de ustedes, ¿no? Es en ese sentido que siempre con sacrificio, ¿no? Con trabajo, uno va adquiriendo conocimiento, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Y también sabemos que todos que lo comido y lo aprendido, nadie te quita. Y eso es lo que te hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que podemos considerar son tiempos, pero no podemos obviar el proyecto, ¿ya? No podemos quitar de ninguna manera, ¿ya? Eso porque queremos la mejor formación de ustedes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, podemos conversar de tiempo, un margen de tiempo, entendible, ¿no? Pero en términos de obviar el proyecto, de ninguna manera, ¿ya? Entonces, esa partecita, por favor, considérenlo, queridos estudiantes. Bien, continuando, vamos a ver ahora justamente lo que va a ser el tercer caso, que se trata, bueno, algunos detalles que también hemos mencionado, ¿no? Las ventajas y desventajas. Ahora vamos a ver el tercer método, que es el método de las curvas isoyetas, el tercer método, ¿no? Bien. ¿De qué trata las curvas isoyetas? ¿Ya? Entonces, de lo siguiente. Un segundito, por favor. Vamos a ver a la pluma. Entonces estamos hablando de isoyetas. Seguramente cuando mencionamos esto de iso, seguramente estamos recordando las isolíneas, ¿verdad? Las isolíneas que, bueno, eran las curvas de nivel, ¿no es cierto? Las curvas de nivel, vamos a suponer, a ver, para el caso de Cochabamba, una curva de nivel de 2.500 por aquí, 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Qué significa las curvas de nivel? Ya sabemos que representa una línea, ¿no es cierto?, que estaría uniendo puntos, donde cada uno de estos puntos, ¿no?, tendrían la misma elevación. En este caso, la elevación de 2.500, ¿no? Entonces, estaríamos uniendo todos estos puntos. Eso es para nosotros la isolínea. Entonces, haciendo eso, ¿qué será para nosotros una isoyeta? Entonces, lo propio, ¿no? Entonces, se trata de diferentes puntos que en términos de comportamiento de precipitación tienen, ¿no?, la misma precipitación. Por ejemplo, si voy a considerar, vamos a suponer 500, ¿no?, milímetros, entonces todos estos puntos tienen el mismo comportamiento, por ejemplo, de una lluvia acumulada anual, digamos, de 500 milímetros, ¿verdad? Entonces, eso representa para nosotros las isoyetas, ¿ya? Entonces, los pasos que tenemos que hacer son los siguientes. Inicialmente, tenemos que trazar las isoyetas, ¿no? ¿Cómo? Interpolando entre las diversas estaciones, ¿no? De modo similar a cómo se trazan las curvas de nivel. Entonces, hay que trazar las isoyetas, ¿no? Luego hay que encontrar las áreas entre las isoyetas, ¿ya?
Y posteriormente vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación donde va a estar en función, ¿no?, de las isoyetas en consideración multiplicado por su área respectiva, ¿ya? Y todo esto dividido entre las áreas, que en el conjunto de todo sería el área total de la cuenca, ¿no? Bien, lo vamos a ver con calma para entender. Primero, trazar las isoyetas. ¿A qué se refiere? Vamos a tomar este ejemplo que tenemos ahí. Vamos a suponer, bueno, tenemos aquí una estación de 9 milímetros, 12 milímetros y así sucesivamente. Tenemos 2, 4, 6 estaciones, ¿no? Entonces tenemos que trazar nuestras isoyetas, ¿no es cierto? Ahora, también quería decirles lo siguiente. El tema de las isoyetas, ¿ya? Es el método más exacto. ¿Por qué? Porque precisamente ahí intervienen los criterios, ¿no?, humano, ingenieril. Esa es la gran ventaja, ¿ya? Entonces, no es una cosa así fría como habíamos visto el método aritmético, ¿no? Lo que se anota y sale, ¿no? Aquí interviene el hombre. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el hombre conoce cómo es el comportamiento. A ver, ¿a qué me refiero? Si tendríamos que trazar las isoyetas, por ejemplo, ¿no es cierto?, de Bolivia, pues algo nos pide y nos pide encontrar isoyetas de Bolivia. Pues ya sabemos que nuestro conocimiento va que en el lado oriental y en el lado norte se incrementan mucho más las lluvias, ¿verdad? Y en el lado occidental, ¿no? No hay tantas las lluvias. Entonces, ya ese criterio humano nos permite que por dónde tendríamos que trazar nuestras isoyetas, ¿no es cierto? Entonces, aquí el ingeniero, cuando participa en trazar las isoyetas, pues utiliza ese conocimiento, esa experiencia, ¿no?, del lugar, ¿ya? Entonces, esa es la gran ventaja y es el método más exacto, el método de las curvas isoyetas, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a trazar nuestras curvas isoyetas. Si observamos, ¿no es cierto?, los valores que tenemos aquí, ¿no?, de nuestras estaciones, observamos que si vamos, bueno, como siempre aquí tenemos el norte, ¿no? Observamos que si vamos más al norte y más hacia el este, estos valores de precipitación se van incrementando, ¿verdad? Entonces, algo similar como Bolivia, ¿no? Las lluvias se incrementan con una tendencia hacia el norte y hacia el este, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejercicio académico, pero también de por medio habría el conocimiento, si fuera una cosa real, de lo que sucede, ¿no es cierto?, aquí dentro de la cuenca, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que trazar nuestras curvas isoyetas y observando más o menos la tendencia de los valores, ¿no es cierto?, 19, 23, 27, tal vez ahí definimos y nos damos cuenta que nos convendría que nuestras curvas isoyetas, ¿no?, estén trazadas, ¿no?, cada 5 milímetros, con un cambio de 5 milímetros, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí un valor que va de 9, entonces voy a trazar de esta forma, hasta 12. Entonces podemos trazarnos una línea auxiliar, más o menos como la que estoy trazando. Entonces estoy buscando lo que va a corresponder donde se estaría dando la lluvia de 10 milímetros. Entonces hago lo siguiente, de 9 a 12 observamos que hay 3 unidades, ¿no es cierto? 10, 11 y 12, ¿no es cierto? Entonces me interesa el de 10 milímetros, entonces me interesa tomar ese punto, ¿ya? Este punto en consideración. Ahora lo propio, aquí trazo también una línea imaginaria, ¿no?, entre estas dos estaciones. Tengo del 9 al 14, entonces tengo 5 unidades, ¿verdad?, entre ellas.
¿Está bien? Entonces aquí va 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces me interesa el de 10 milímetros, entonces voy a tomar ese punto, ¿no? A ver si hay de referencia algún punto más. Creo que esencialmente con eso, ¿no? Entonces, ya teniendo de referencia esos puntos, entonces pasando por estos dos puntos, entonces puedo trazar lo que va a corresponder a la isoyeta de 10 milímetros, ¿no? De 10 milímetros. Ahora la pregunta, ¿y el de 5 milímetros dónde estará? Sabemos que existe el de 5 milímetros, ¿verdad? Pero el detalle es que con referencia a 9 milímetros no hay otra información, no hay una estación que nos diga más o menos, qué sé yo, con valor de 3 o algo, que nos dé esa referencia. Lo único que sabemos que está por ahí. Entonces, como no está, lo voy a trazar así de forma clara, el que existe en alguna parte, ¿no? Pero no sabemos dónde y bueno, lo tenemos ahí nomás de referencia, ¿no? Entonces tenemos 10 milímetros. Ahora nos toca el de 15 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trazo el de 15 milímetros? Entonces, en base a esta información que tendría, ¿no? Entonces, de 12 a 19 tenemos 7 unidades, ¿no? Entonces, vamos a ver, 7 unidades. Entonces, voy a dividir esa línea en 7 unidades, ¿no? Entonces, lo puedo hacer con una regla midiendo, ¿no? Lo que correspondería yo al ojo, voy a ver aquí, 7 más o menos. Entonces, por aquí va 4 y por este otro lado 3, ¿no? Entonces 12, 13, 14, 15. Esta es la que me interesa, ¿no? 16, 17, 18, 19. Ahora, ¿dónde más? Algo que me dé de referencia del 15, entonces también puedo tomar una cosa por aquí, ¿no? Del 14 al 23 va a 9 unidades, entonces voy a hacer la división correspondiente. Entonces por aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estoy buscando el de 15, entonces por aquí, ¿no? Ya tengo el de 15, por aquí 15. ¿Dónde más me puede dar de referencia? Tal vez también puedo usar, eh, tal vez por aquí, ¿no? Entonces del 9 al 19 tengo 10 unidades, ¿no? Lo voy a dividir a mitades, aproximadamente la mitad, por aquí. Entonces aquí tengo 5 unidades, estoy buscando el de 15, ¿no? Entonces voy a dividir por aquí en 5, entonces tengo 3, 2 y ahí. Entonces, hasta aquí 9 más 5, 14, 15, ¿verdad? Lo voy a tener por aquí, 16, 17, 18, 19. Entonces tengo esos puntos de referencia para el de 15. Es más, de repente también puedo hacer una línea imaginaria que va del 9 al 23, 19, 14, ¿no? 14 unidades. 14 unidades, la mitad por aquí. 9 más 7, 16. Entonces 15 debe estar por aquí, ¿no? Entonces en 7 unidades. Entonces por aquí 3 y por aquí va los 4, ¿no? Y por aquí los 3. Entonces aquí era 16, 15, 14 al 19, ¿cuánto va? 5, ¿no? Entonces lo divido por aquí, ya. 15, 16, 17, 18, 19. Entonces 15 por aquí más o menos. Entonces como que ya tengo ese comportamiento, ¿no? Que va a tener la isoyeta correspondiente a 15 milímetros, ¿no? Entonces trazo
la forma más posible, ¿ya? Y esto va a corresponder a 15 milímetros. ¿Está bien? 10, 15, ahora me toca el de 20. Entonces lo propio, ¿no? Tenemos por aquí, vamos a hacer lo siguiente. Teníamos del 14, 23, si era 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces tenemos ahí para 20. 19 a 23. Tenemos 4, entonces divido entre dos partes. Entonces 20 va a pasar por ahí. A ver si hay algo de referencia. También hay algo de referencia por aquí, ¿no? Del 14 al 27 son 3 unidades. La mitad, 6,5, 14, 20, 20,5, algo por aquí, 20, ¿no? ¿Qué más? Estoy buscando el de 20, si hay una referencia. 14, 19. Bueno, ya tengo esos puntos. Entonces trazo lo que corresponde a 20 milímetros, ¿no? Entonces aproximadamente algo así. Y eso es la isoyeta de 20 milímetros. Ahora el de 25. De 25 me puede servir aquí. Del 23 al 27 hay 4 unidades, entonces lo divido, entonces tendría que pasar por la mitad 25. ¿Qué más? Tal vez de referencia algo por aquí. Del 19 al 27 va 8 unidades. Pues la mitad va 4. Y aquí los otros 4. Hasta la mitad son 19, 23, 24, 25. ¿No? ¿Qué más? Del 14 al 27. Aquí también nos puede ir, ¿no? 25. Estamos buscando 25. Entonces 13 unidades. Aquí va la mitad. 6,5. Hasta ahí tenemos 20. Entonces 6,5. Algo 6. Algo así. Si aquí teníamos de 20, 26, 25. Por aquí más o menos, ¿no? Bien, uniendo estos puntos, entonces vamos a tener que va a corresponder a la isoyeta de 25 milímetros. Ahora el de 30. Miren, tenemos hasta el 27, pero no tenemos alguna información del 30. Y vamos a hacer lo mismo que hemos dicho con respecto a la isoyeta de 5 milímetros. Está en una parte, entonces de forma punteada, ¿no? Solo de referencia, 30 milímetros en alguna parte, ¿no? Bien, entonces de esa forma trazamos las isoyetas, que es nuestro primer paso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Segundo paso, hallar las áreas entre las isoyetas. A ver, las áreas, lo siguiente. Vamos a usar otro color. Entonces observamos que entre las isoyetas 5 a 10 milímetros existe un cierto área. ¿Cuál área? Pues va a ser esta área, ¿no es cierto? Esta área. La tiene que estar dentro la cuenca, ¿no? En este caso, este área. ¿Está bien? Entonces, este área se va a encontrar entre 5 y 10 milímetros. ¿Ya? Entonces lo vamos a llamar el área 1. ¿Ya? Va a ser el área 1. Ahora, para el área 2, ¿no? Para el área 2 le vamos a dar otro colorcito. A ver, vamos a suponer el color rojo. El color rojo
vale decir, va a estar entre 10 y 15 milímetros, ¿no? ¿Cuál área va a corresponder? Lo que voy a churar, ¿no es cierto? Entre 10 a 15 milímetros, ¿no? Entonces, estas dos isoyetas, vamos a tener esa área 2. Área 2. Perdón, área 2. ¿No? Y luego tenemos las otras áreas, ¿no? El área 3, el área 4 y el área 5, ¿no? Los 5 áreas. Y tenemos el área 2 y el área 1. ¿Está claro? Ahora, la pregunta, ¿cómo encuentro estas áreas? Pues nuevamente a través de los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces uno traza, define sus isoyetas, entonces estamos hablando de curvas, entonces ahora nos toca usar herramientas modernas, ¿no? Y para eso están los sistemas de información geográfica, es por eso que también la exigencia a ustedes de usar estas herramientas, ¿no es cierto? Que al final te hacen la diferencia, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a encontrar las áreas respectivas. ¿Está bien? Esas áreas que estamos mencionando, lo vamos a dar por entendido que lo conocemos, ¿ya? Entonces, el área 1 que estamos mencionando, ¿ya? El área 1 va a corresponder a 368 kilómetros, ¿ya? Entonces, como estamos usando esta figura, el área 1, 368 kilómetros cuadrados. El área 2, que es un área mucho más grande, entonces 7.295 kilómetros, mucho más grande, ¿no? 7.295 kilómetros cuadrados, ¿no? Mucho más grande este valor, ¿no? Se nota nomás a escala que hay esa diferencia. Eso también de un valor relativo, 5.452, el área 4, 2.237 y el área 5, 1.998. ¿Está bien? Bien, entonces, la precipitación promedio que estamos buscando, ahora el último paso, ¿no? Nos dice que hay que usar esta ecuación, ¿no? Entonces, el área 1, ¿no? Entonces, lo tenemos 368 kilómetros cuadrados. Y el área 1, hemos visto lo siguiente, que está entre estas dos isoyetas, entre 5 y 10 milímetros. Y eso es lo que tenemos que anotar, ¿ya? 5 y 10 milímetros, dividido entre 2 por su área. ¿Sí? Entonces, reemplazando, voy a tener 5 más 10 dividido entre 2, ¿no? Todo eso multiplicado por 368, ¿ya? Esto no está bien escrito. Lo vamos a escribir por 368. ¿Está bien? Ya. Entonces, multiplicado por 368. Y aquí viene la línea larga, ¿no? Más. Ahora voy a tomar este otro área. Y ese área ya está, si este era 5, 10, el otro está de 10 a 15, ¿no? Dividido entre 2 por su área. 7.295. Más, si tenemos 15, entonces el que sigue 15 más 20 dividido entre 2 por 5.452, ¿no? Más, esto va hasta 20, entonces 20 más 25 dividido entre 2 por su área, 2.237, ¿no es cierto? Más, lo que le sigue es 25 más 30, a ver, lo vamos a hacer por aquí. 25 más 30 dividido entre 2 por su área. 1958, ¿no? ¿Qué va en el denominador? Pues la suma de las áreas respectivas, vale decir, 368 más 7.295 más 5.452 más 2.237 más 1.998. 98.
Bueno, en realidad todo este total es el área total de la cuenca, ¿no? El área total de la... Y de esta forma, nos calculamos y vamos a encontrar la prestación promedio, ¿no? Que en este caso nos ha dado 17 milímetros. ¿Está bien? Bien, y en eso consiste, ¿no? El método de las curvas isoyetas. Tenemos que trazar las isoyetas, luego hallar las áreas, ¿no es cierto? Y luego aplicar esta ecuación que estamos viendo ahí. Y de esa forma encontramos la precipitación promedio. ¿Alguna pregunta, consultas, por favor? Ingeniero, disculpe. Una pregunta. ¿Cómo determinó las precipitaciones de 10 milímetros, 15, 20 y 25? Eso no lo entendí muy bien. Ya, excelente, muy buena pregunta. Justamente en términos de las lluvias que se tendrían, ¿no? ¿En qué sentido? 9 metros de 12, 14, 23, 19 y 27. Entonces tenemos que darle una cierta escala, ¿no es cierto?, a la separación entre nuestras curvas isoyetas. Y observamos, ¿no es cierto?, que los valores, ¿no?, nos convendría más o menos con un rango de separación de 5 milímetros, ¿verdad? Porque si yo asumo 10 milímetros, por ejemplo, también puedo asumir, como que voy a ver que mis curvas van a estar bastante separadas. Aquí 10 y por aquí va a venir el 20 más o menos y por aquí el 30 que decíamos el imaginario, ¿no es cierto? Muy separadas. Entonces no nos conviene 10 milímetros, ¿no? Tal vez nos conviene algo menor a esto. Entonces de repente ahí habíamos visto que tal vez nos conviene 5, ¿no? Si esto era para 10, entonces 15. Ya separo los... Entonces, la definición de esa separación en función, ¿no?, cómo se estén comportando los valores en cada una de nuestras estaciones. ¿De acuerdo? Ya no sé si está claro con esa explicación. ¿Está bien? Sí, ingeniero, más Mucho fácil. gusto. ¿Alguna consulta más, tres, por favor? Bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene las curvas isoyetas? Ventajas. De los tres, o dos es el más preciso. ¿Por qué? Porque en la construcción de las curvas isoyetas, el ingeniero puede utilizar todo conocimiento sobre los polares. Vemos el comportamiento que se estaría dando en nuestra zona de estudio, ¿no? Entonces ya el ingeniero, ¿no?, ya sabe cómo se estaría comportando. Y ese conocimiento es lo que va a permitir trazar con mayor precisión. No va a ser una cosa fría, ¿no es cierto?, así como lo que era el método del promedio aritmético, ¿no?, que bueno, lo que sale, salió, ¿no? Y ya interviene el hombre, ¿no?, en esa decisión. Es por eso que es el más preciso, ¿no? Luego, permite realizar una evaluación visual de la extensión y distribución de la precipitación, ¿no? Eso es también algo importante. Es adaptable para uso en grandes cuencas con red pluviométrica dispersa, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja? Que ciertamente es el más laborioso, ¿no? Toma más pasos a realizar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos estos tres métodos que nos van a permitir determinar la prestación promedio sobre un año. ¿Está claro? Sí, todo claro ahí. Muy bien, de esa manera, gracias, estamos terminando lo que corresponde a este subtema, ¿no? De encontrar la prestación promedio sobre un área. Ahora vamos a ver otro subtema. Es uno de los subtemas más importantes, ¿ya?, para lo que van a ser los cálculos, ¿no?, ingenieriles que vamos a tener.
Vamos a ver ahora lo que corresponde a la caracterización de lluvias extremas, ¿ya? Lluvias extremas. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente. Algo del que no tenemos que olvidarnos es lo siguiente, ¿no? Que hemos dicho que siempre tenemos que tomar en cuenta. Tenemos ahí este esquema que nunca tenemos que olvidarnos. Tenemos ahí el área de nuestra cuenca, ¿no? Y tenemos la precipitación, ¿verdad? Bien, la interacción de estos dos factores nos da lo que es el resultado, que es el hidrograma, ¿no es cierto? El comportamiento del agua en la salida de nuestra cuenca en consideración, ¿no? Para el diseño de nuestras obras, ¿no? Requerimos este caudal máximo, ¿ya? O sea, realmente cuando el agua se comporta de una forma extrema, donde nos ocasiona terribles percances, las inundaciones, el destrozo muchas veces de obras civiles, ¿no es cierto? Donde nuestras obras civiles tienen que ser capaces de poder resistir esos embates, ¿no es cierto? De poder estar ahí. Y es el propósito del ingeniero, ¿verdad? De dar seguridad a la población, de proteger a la población, ¿no? O el caso de los puentes, ¿no? Que van a dar un servicio, pero ese nuestro puente no tiene que caer, ¿verdad? Tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de poder soportar esos embates de caudal máximo, ¿no es cierto? Es por eso que le vamos a dar una altura de tal forma que el agua cuando se presente en esa situación extrema pueda pasar, ¿no es cierto?, con normalidad. Entonces, este caudal máximo, ¿no?, que estamos viendo, que es el pico, ¿no es cierto?, de nuestro hidrograma, que es el gráfico del caudal en función al tiempo, ¿no? En un cierto momento se tiene un caudal que puede ser cero o que puede ser un caudal mínimo, que esto va incrementándose, ¿no? Donde en un cierto momento llega al pico, ¿no? Y posteriormente esto va disminuyendo, ¿no? En el tiempo. Y precisamente este caudal máximo es el caudal que usamos para diseñar nuestras obras civiles, ¿ya? Entonces el caudal más requerido es por eso que también tiene la fama de que se le ha dado varios nombres. En algún momento lo van a conocer como caudal máximo, residuo, como de proyecto o como caudal pico, ¿ya? Es decir, muchos nombres más que podían de repente aparecer en la bibliografía, ¿ya? Tiene más en sentido que de todos los caudales que tenemos aquí, ¿verdad? Es el máximo. Caudal de crecida en ese sentido que ese evento que se está viniendo así, ¿no es cierto? El agua que precisamente ese tiene esa tendencia de crecida, ¿verdad? Proyecto, porque ciertamente va a ser para el diseño de un cierto proyecto que se encuentra en la cúspide, ¿no es cierto? Como pico. Entonces tiene estos nombres que podemos encontrar en la bibliografía y que estamos quedando que se refiere a lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro propósito es determinar este caudal máximo, ¿verdad? Ahora, para obtener ese caudal máximo, cuando realmente se está dando el evento extremo, pues tiene que estar relacionado a la precipitación. Pero la precipitación, ¿no?, comportándose también en términos extremos. Es por eso que la precipitación lo vamos a tener como precipitación máxima, ¿no es cierto? Como precipitación máxima. Entonces, eso nos va a dar el caudal máximo, ¿no? Es por eso que nuestro subtema se llama lluvias extremas, lluvias máximas, ¿no es cierto? Que nos va a dar el caudal máximo, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué forma vamos a caracterizar ese comportamiento extremo?
pues a partir de lo que van a ser las curvas IDF, ¿ya? Las curvas IDF. Entonces, vamos a aprender ya a construir estas curvas IDF. A ver, ¿por qué? Por lo siguiente. Vamos a suponer, y esto es algo que nos va a pasar a todos, lo siguiente. Vamos a tener aquí, vamos a suponer un cierto puente, y nos van a decir, ingeniero, ¿qué altura le vamos a dar a nuestro puente aquí? ¿No? Entonces, la altura que le tengamos que dar a nuestro puente va a depender de la cantidad, ¿no?, de agua que pasar bajo nuestro puente, ¿no es cierto? Y tiene que ser la máxima cantidad de agua. Estamos hablando de este caudal máximo, ¿verdad? Entonces, nuestro primer paso tiene que ser determinar ese caudal máximo. Pero ese caudal máximo estamos diciendo que depende máximo, ¿no es cierto? Y esa precipitación máxima depende de lo que son las curvas IDF, ya que lo vamos a ir viendo. Entonces tú vas a tu zona de proyecto y tienes que tener esta curva IDF. Puede ser de que tengas la fortuna de que ahí hayan hecho un proyecto anterior, de repente una presa, de repente también, quizá a ver, puede ser esto, lo que es un alcantarillado pluvial, ¿no? Que también usan las curvas IDF. Entonces, de algún proyecto anterior. Pero lo que más pasa es que no vas a encontrar esto, ¿ya? Y tú vas a requerir para poder diseñar, ¿no es cierto? Seguramente vas a determinar el área de aporte, ¿no?, de tu cuenca. Entonces tú necesitas curvas IDF. Bueno, y no puedes decir, no sé, no he conseguido, ¿verdad? Hay que dar resultados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que construir tu curva IDF. Para construir tu curva IDF, vas a depender de dos situaciones. Una, que en esa zona cuenten con registros pluviométricos. Habíamos dicho que los pluviométricos van de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, ¿no es cierto? O también de repente te encuentres con la situación de que tengas registros pluviográficos, algo que es mucho más raro, pero de repente tengas registros pluviográficos, ¿no? Que hemos visto que el delta T se da cada 5 minutos de forma estándar, ¿no? Aquí cada 24 horas y aquí cada 5 minutos. Entonces, la elaboración de tu curva IDF va a depender con qué tipo de información cuentes. Si será un registro pluviométrico o será un pluviográfico. Entonces tenemos que aprender a construir nuestras curvas IDF. Y decía que es súper importante porque en base a eso vas a determinar este comportamiento y por ende vas a determinar tu caudal máximo. Si no sabes o no consigues, estamos en problemas. No has de determinar tu caudal máximo, por ende, no has de determinar la altura de tu puente, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? O que es una curva IDF, también en términos de lo que les decía, para un alcantarillado pluvial, muy importante, ¿no? O también el tema de una alcantarilla de carretera, también depende.
muchas obras, o sea, todo lo que hasta ahora hemos visto en términos de que tiene que tratar con el agua, con el que nos puede dar problemas, está relacionada a la curva IDF, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que ahora vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué son las curvas IDF? Seguramente nos estaremos preguntando. Ahora vamos a explicar, ¿ya? ¿Qué son las curvas IDF? IDF viene de las siguientes palabras: intensidad, duración, frecuencia. ¿Ya? De esas tres palabras: intensidad, duración, frecuencia. ID. Y les presento aquí las curvas IDF. ¿Ya? Las curvas IDF. Entonces, en el eje Y tenemos la intensidad. Y ya lo conocemos, ¿verdad? Está en términos de milímetros hora. Entonces, en el eje Y, la intensidad en términos de milímetros hora. Duración, lo vemos aquí. En el eje X, duración, aquí estamos en minutos, ¿no? 30, 60, 90, 120 y así sucesivamente, ¿no? En minutos. También podemos trabajar en horas, ¿no? Lo que nos convendría. Bien. La intensidad, ya hemos visto que está referido, la intensidad, hemos dicho que es precipitación sobre duración, ¿no es cierto? La prestación en términos de milímetros y la duración que estamos trabajando, en este caso, siempre la intensidad trabaja en términos de hora, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. La duración, cuánto te dura el evento en consideración, ¿no? Y finalmente, el tema de la frecuencia. ¿Qué significa la palabra frecuencia? Ya de por sí, viendo esta palabra, nos da a entender lo siguiente: cuán frecuente, ¿no?, se da algo. Cuán frecuente, ¿no? Y esto va a estar relacionado con un término que vamos a usar bastante, ¿no? Que se llama el periodo de retorno, ¿ya? El periodo de retorno. ¿Qué es el periodo de retorno? Y esto está relacionado con la palabra frecuencia, ¿verdad? Todos sabemos bíblicamente lo que ha pasado con el arca de Noé, ¿no es cierto? El arca de Noé. ¿Cuántos años se ha dado el arca de Noé? El nacimiento de Cristo, sabemos, pasan 2021 años, ¿no? Desde el nacimiento de Cristo. Hay veces me pongo a pensar, ¿tenemos realmente esa referencia a los años que a gritos nos dice que Cristo ha nacido, ha estado con nosotros? Y aún así, cuán difícil es creer, ¿no es cierto?, en Cristo. 2021 años. El arca de Noé sea más antes, ¿no es cierto? Entonces, a ver, le podemos dar de repente un promedio de años. 3000 años, y gracias a Dios tenemos la promesa de Dios, ¿no?, que no se va a volver a repetir. Pero aquí vemos, este periodo está en términos referidos de un lapso de tiempo, ¿no es cierto? Y retorno en términos que se repita, ¿no? Y esa lluvia que se ha dado en el arca de Noé ha sido tan terrible, tan catastrófica, ¿verdad? Que todos sabemos que lo único que han sobrevivido, los únicos
que han sobrevivido ha sido ciertamente familia de Noé, ¿no? La familia de Noé. Entonces, el retorno de ese evento que estamos considerando del arca de Noé, todos tenemos que esperar que nunca más se repita, y todos sabemos el por qué ha sucedido, ¿no? El evento del arca de Noé, teníamos cosas extremas en ese entonces, ¿verdad? Entonces se ha dado en ese lapso. No sabemos cuándo va a retornar, pero hasta ahora que ha pasado, y ojalá no haya, ¿no? Hace 3.000 años. Retornará 4.000. Entonces su periodo de retorno de ese evento podría ser 4.000, 5.000, 6.000, no se sabe, pero es una cosa de mucho tiempo, su periodo de retorno, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, un periodo de retorno grande. Entonces, cuando estamos tratando con eventos que son bastante grandes, sus periodos de retorno se toman bastante grandes, ¿ya? Pero si digo un periodo de retorno, y este periodo de retorno se utiliza la palabra T, ¿ya? Si mencionaría, por ejemplo, un periodo de retorno, vamos a suponer de un año. O sea, el hecho de retorno que sea igualado o excedido, ¿no? En términos de magnitud, dentro de un año, pues ya nos imaginamos que se trata de un evento más pequeño, ¿no es cierto? De un evento más pequeño que se estaría dando cada año, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿en qué tiempo estaría retornando ese evento? Entonces, ¿en qué influye en esto? En lo siguiente. Cuando yo voy a diseñar una presa, ¿no es cierto? Una presa versus, vamos a suponer, un puente de barrio, de tu barrio, ¿ya? Un puente de tu barrio, ¿ya? Para una presa, ¿qué periodo de retorno le podríamos dar? Una presa realmente es una de las obras más desafiantes, más peligrosas. Se ha tenido fallas de una presa donde se ha tenido miles de muertes, ¿no? También tenemos aquí en la cordillera del Tunari algunas presas, ¿verdad? Dios quiera nunca que tengamos una falla, si no, wow, grave sería el Valle Central de Cochabamba, ¿no? Una presa. Sabiendo, a ver, vamos a tomar esa situación extremas, en el Valle Central de Cochabamba, que falle una presa. ¿Qué periodo de retorno tú le darías para diseñar una presa? No le darás pues un periodo de retorno de un año, ¿no es cierto? Si yo diseño una presa con un periodo de retorno de un año, escucha que cualquier evento pues que tenga con esta magnitud de un año me pueda destrozar la presa, ¿verdad? ¿Cuántos años creen que le podríamos dar a una presa para estar tranquilos y dar la seguridad que corresponde? 100 años, sí, ¿eh? ¿Cuánto? Yo decía de 100 años, ingeniero. Muy bien, 100 años. Miren, hasta da ganas de darle 10.000 años, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sabiendo pues, que, y a ver, nos imaginaremos esa situación extrema, que una presa falle, y imagínense que en Cochabamba la gran inundación que se pueda dar. Miles de muertes. Da ganas hasta darle de 10.000, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? El periodo de retorno tiene que ver con la parte económica. Si le vamos a dar un periodo de retorno bastante grande, 10.000 o más, ¿qué va a representar? Pues una obra bastante robusta, una obra tremenda, ¿no?
donde vamos a gastar mucha plata. Entonces tiene que haber un equilibrio y ese es el papel que nos toca jugar como ingenieros. Un equilibrio entre la parte económica versus, ¿no?, la parte de la seguridad. Tenemos que traer esas dos cosas, ¿no es cierto? Sí, por darle mayor seguridad le vamos a dar un mayor periodo de retorno, pero sin embargo eso va a implicar una obra bastante cara, ¿no es cierto? Bastante cara. En el caso de un puente, ese hecho que menciono más caro significa mucho más alto tu puente, ¿no es cierto? Uno pues, mucho más robustas ahí, ¿no es cierto? Las pilas, todo, va a implicar una obra bastante cara. Entonces alguien va a mirar, guay, ¿y esto qué? ¿No es cierto? Entonces, no, tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando la obra tiene que ver un riesgo con la pérdida de vidas humanas, entonces tenemos que darle un periodo de retorno mayor, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de una presa, se da generalmente de 500 a 1000 años de periodo de retorno, ¿ya? Es una de las obras más tremendas y por eso que se le da, ¿no? Y es válido, 500 y 1000 años de periodo. Pero para el puente de tu barrio, ¿cuánto? Podemos tomar 20, 25 años, ¿ya? No pasa nada. Para un puente que fuera interdepartamental, ¿qué periodo de retorno le daría? Un puente que tengan que construir en la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, por ejemplo. ¿Es así tan peligrosa como una presa? Hay riesgos, ¿verdad? Hay riesgos, ¿no? Pero no tanto como una presa. Entonces, en el caso de un puente interdepartamental, podemos darle 100 años de periodo de retorno, ¿ya? Entonces, de esa forma, trabajamos este concepto del periodo de retorno. ¿Está bien? Entonces, estas curvas de IDF que estamos conociéndolo, va en términos de periodo de retorno, ¿ya? Periodo de retorno. Ahí va la frecuencia, ¿no? Con qué frecuencia se presenta el evento, ¿no? Entonces, aquí tenemos para 2 años, 5, hasta 200 años de periodo de retorno, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestras curvas IDF. ¿Está bien? Intensidad, duración, frecuencia. ¿Está bien? Esos son las curvas, esas son las curvas IDF. ¿Alguna pregunta? Ahora lo conocemos, ¿no? Las curvas IDF. Ahora hay un aspecto importante, ¿no? Cuando hay una relación directamente proporcional, ahí van, ¿no? Las gráficas. Y cuando va una relación inversamente proporcional, va de esa forma. ¿Cuál tendencia en esta? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿verdad? Entonces, ciertamente, la relación que existe entre la intensidad y la duración es inversamente proporcional, ¿no es cierto? A mayor duración, menor intensidad, ¿no? A mayor duración, menor intensidad. A menor duración, ¿no? Observamos mayor intensidad, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por esta relación, ¿no? Entre la intensidad y la duración, ¿no? Mayor duración, por supuesto, se va a incrementar el denominador, ¿no? Y eso va a hacer de que la intensidad disminuya. Por eso es que hay una relación inversamente proporcional, ¿no? Como estamos viendo. Por eso las gráficas van de esa forma, inversamente proporcional, las curvas ideales. Y se incrementan a medida, ¿no?, que el periodo de retorno se incrementa, ¿no? Como estamos viendo. ¿Está bien? Bien. Queridos estudiantes, entonces vamos a quedar aquí.
vamos a aprender entonces a poder elaborar nuestras curvas IDF, ¿no? Ya sea a partir de registros pluviométricos o bien a partir de registros pluviográficos. Terminamos este subtema y luego ya vendría el examen, ¿ya? Del primer parcial. Y entonces un poquito para que estén alertas. ¿Ya? Entonces esto ya tendríamos que ir repasando, ¿no? Y haciendo los ejercicios correspondientes. ¿Ya? Entonces nos vamos a poner de acuerdo en la fecha. Muy bien, queridos estudiantes. Sí, adelante, Beta. Quería preguntar sobre la práctica de análisis de consistencia. Es que yo he presentado mi práctica, pero se me ha ido colocar el código. Yo le puse análisis de consistencia nomás. No sé si tendría válido. Es que hoy día, hace rato acabo de revisar y era con el código del estudiante, ¿no ve? Ujú. Sí, por esta vez les voy a hacer valer, porque es cuestión un poquito de habituarse, pero para las siguientes prácticas, por favor, hay que tomar cuidado en ese aspecto, ¿ya? Y la siguiente ya no toma en cuenta, ¿ya? Ya está bien, gracias. Bien, ¿algo más tal vez, por favor? Inge, buenas noches. ¿Podría repetir Buenas noches, el Jonathan. concepto de periodo de retorno, por favor? No ha quedado muy claro. Ya. El periodo de retorno, aquí está un poquito de intentar interpretar lo que representa la palabra, ¿no? Retorno. De, por ejemplo, de preguntarnos, a ver, vamos a suponer que estabas ahí caminando y te ha pasado una mala experiencia, ¿no? Una lluvia terrible. Y te preguntas, ¿y esta lluvia que acaba de ocurrir, cada qué tiempo se producirá? ¿Cada qué tiempo retornará? Y alguien te dice, "Uche, esto es frecuente aquí en nuestra zona. Mira, cada año se produce lo mismo, ¿no? O sea, cada qué tiempo se va a producir el evento, ¿no? Ese es el periodo. ¿En qué tiempo se va a repetir el evento? Entonces, cuando estamos hablando de un evento, por eso hablaba del arca de Noé, ¿no? Ese evento, su periodo de retorno de ese evento es pues, bastante grande, ¿no es cierto? O sea, su periodo de retorno no se ha vuelto a repetir, no sabemos cuándo, ojalá nunca, ¿no es cierto? Pero hasta la fecha ha pasado como 3000 años, ¿no? Si se vuelve a repetir de repente mañana, estamos hablando de un periodo de retorno de 3000 años, ¿no ve? El tiempo que le está tomando volver a repetirse. Entonces, eso nos da la siguiente idea. El grado de magnitud, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con el periodo de retorno. Entonces, cuando son eventos de magnitud pequeña, los periodos de retorno se van a dar de un periodo pequeño, ¿no es cierto? Es por eso que este concepto lo estamos utilizando en el caso de una presa o de un puente de barrio, ¿no? Entonces, si vamos a diseñar nuestra obra, ¿no? Una exageración, qué sé yo, a ver, vamos a suponer que el puente de tu barrio tú le hagas con 500 años de periodo de retorno. Lucha, te va a resultar un puente bastante alto, robusto y todo el mundo se va, y va a decir, guay, este puente lo han construido para que resista hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Y se van a reír, ¿no? Del puente en tu barrio. Entonces tendremos que tomar nomás algo coherente, ¿no? Y bien dicho, retorno tiene que ver mucho con el tema económico, ¿no es cierto? Porque te va a dar una obra bastante cara, ¿no? Y tal vez no corresponde, ¿no? Gastar tanto, ¿no? Pero en el caso de una presa,
por el tema de el grave riesgo, ya había mencionado que imagínate que falle una presa, sería lo peor. Esa cantidad de agua que de golpe, ¿no? Y se ha tenido esas experiencias en otros países donde han muerto miles de personas. Entonces ahí sí vale la pena darle la seguridad correspondiente. Entonces tomaré periodos de retorno mucho más grandes, ¿no es cierto? Entonces va a representar que esa presa, ¿no?, es capaz de resistir esos eventos, las tormentas, ¿no es cierto?, que tengan el retorno de 500 o 1000 años de periodo de retorno. Va a ser capaz. Para esa presa no va a ser nada que se dé una tormenta de unos 10, 15 años, como si no la va a resistir, ¿verdad? Entonces va a tener mayor seguridad. A eso nos estamos refiriendo con periodo de retorno, ¿ya? Y habíamos dicho que esto tiene que ver con la palabra frecuencia, ¿no? Frecuencia en términos de repetición, ¿verdad? Entonces hay esa relación entre frecuencia y periodo de retorno. Ahora sí, tal vez. Ah, sí, que ahora sí, me perdí esa parte de la frecuencia. Muchas gracias. Listo, Jutta. Muy bien. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Les agradezco por su atención y su presencia. Y nos estamos viendo la próxima clase, mañana. Hasta mañana. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.